que me gustaría saber su opinión respecto a esta nueva polémica. Según su experiencia, ¿pueden existir casas que hoy día, lo que pasa es que yo creo que la vocera Santelice se queda en la época en que ella fue alcaldesa de Olmué, pero en los últimos años los precios de las viviendas, de los departamentos, de las viviendas sociales se han disparado? Hoy día yo estaba mirando porque pensé que ella se refería a la realidad de Olmué y me metí a varios portales y empecé a ver, y la casa más barata que encontré en Olmué es 80 millones de pesos. O sea, no encontré ninguna ni de 20 ni de 15. Entonces hay una diferencia entre el subsidio y el valor real de la propiedad hoy día, a precio de mercado, que se están vendiendo por más. Mira, Julia, quiero ser muy claro. La vocera de José Antonio Kast está demostrando una ignorancia total respecto a lo que significa la falta de vivienda en nuestro país. 600.000 familias no tienen vivienda. 600.000 familias que han estado esperando por demasiado tiempo. No me cabe duda que hay gente que no tiene los recursos para comprarse una vivienda al precio que realmente vale. Si costaran 5, 10 o 15 millones de pesos, muchas de esas familias ya habrían resuelto el problema. Solamente en el distrito que yo estoy estamos trabajando con decenas de comités de vivienda que llevan hasta 14 años esperando. Recién hace 2 semanas, bueno, concretamente el 6, 7 y 8 de noviembre, hubo una marcha a Valparaíso, primera vez que marchan 1.200 personas, particularmente de Peñalolén, por el derecho a la vivienda porque están desesperadas. Así es. Plantear que una vivienda puede costar 10, 15 o 20 millones de pesos no es solo un error. La verdad es que es faltarle el respeto, una desconsideración con estas miles de familias que están muy angustiadas y muy desesperadas. En la Villa La Reina, acá cerca, un sector popular, una vivienda cuesta mínimo 60 millones de pesos. Ella debiera saber perfectamente, ella fue ministra de la Mujer. Como ministra de la Mujer, aunque estuvo 20 o 30 días, como mínimo debería haber estado enterada de la desesperación y la angustia que viven las mujeres en Chile para poder darle una vivienda a sus familias, y que evidentemente eso está muy lejos de 10, 15 o 20 millones de pesos, en áreas rurales y en áreas urbanas. Cuando ella dice una vivienda de ese valor, sí, puede ser prefabricada, pero falta todo lo que recién se comentaba y faltan todos los artefactos. Falta todo lo que es la implementación básica. Claro, no estoy hablando ni siquiera de los muebles, de implementación básica. O sea, pero además las viviendas sociales muchas veces... el terreno. Pero diputado, las viviendas sociales muchas veces te la entregan sin nada. Pero mira... O sea, las paredes. Sí, pero nada esas más. viviendas sociales, Julia, valen más. Entonces, la verdad es que uno se pregunta, ¿de dónde saca el dato? O sea, una persona que es vocera, que uno supone que de quien está hablando es su voz, la voz del candidato presidencial, que dice algo que está tan, pero tan fuera de la realidad, y que cientos de miles de familias saben lo distante que es de esa realidad que ellos viven cotidianamente. Pero, diputado, una vivienda en Chile, como mínimo, una vivienda social, una vivienda básica, puede terminar significando alrededor de 1.500 UF, pero como mínimo, estamos hablando de 47, 48 millones de pesos, en el caso más básico posible, de ahí para arriba. Y en realidad valen más porque los terrenos, con la especulación que hay hoy día, han aumentado. Es tremendo. Piensa tú que las familias que están organizadas, los comités, muchas veces tienen el ahorro, pero no pueden comprar los terrenos porque el subsidio que da el Serviu, que es del orden de 3 UF por metro cuadrado, no está ni cerca de lo que valen hoy día los terrenos en cualquier ciudad del país. Pero, a ver, a mí no me extraña este tipo de declaración. ¿Sabes por qué? Yo no sé si usted se recuerda, diputado, que hace un mes aproximadamente se generó una polémica en materia de vivienda con el programa de José Antonio Kast. Tiene una vocera que tiene una trayectoria en materia de vivienda y cometió un error, yo creo que voluntario, en el sentido de que ella no creía que en las viviendas sociales, que debían convertirse en un derecho. Por tanto, la explicación que da la señora Macarena, creo que va un poco relacionado con aquello, porque parece que el equipo de asesores en materia de vivienda, si anteriormente lo hicieron mal, ahora lo están haciendo peor. Es decir, que nuevamente sigue la misma lógica de no comprender la situación que ocurre en materia de vivienda. Por tanto, está reproduciendo lo mismo que están diciendo sus asesores y asesoras en esa materia. Por tanto, parece que no se ha entendido que el tema de la vivienda sí tiene que ser un derecho social en nuestro país, sobre todo por lo que usted relata y la cantidad de campamentos que han aparecido en el último tiempo producto de la pandemia. Entonces, yo creo que sinceramente responde un poco a la mercantilización del comando con respecto al tema de la vivienda y el desconocimiento
naturalmente, de que la vivienda tiene que ser un Y derecho social. escuchar esto después de lo que vimos recién con el flaco, con Paul Vázquez, acrecenta el Totalmente, problema. pues. O sea, hoy día, aparte de la gente que no tiene vivienda, las 600.000 familias que están allegadas, que están hoy día viviendo una situación de hacinamiento, Sí. que muchas están en campamento, otras están en toma y otras están en una pobreza escondida que no la ves. Hay hacinamiento en comunas donde tú a veces te imaginas que eso no está pasando, pero que no tienen el acceso a la vivienda. Agregado a eso, situaciones como las que vimos de Paul, en que le están rematando las casas. Y lo que estábamos hablando antes con Julia, con contribuciones que además han subido de Subía una precio locura. de forma absolutamente Escandalosa. demencial, escandalosa. Sí. Y a quienes no pagan las contribuciones, a veces una o dos cuotas, les llegan inmediatamente también amenazas de remate. Entonces estás ante un problema estructural. Y cuando tú tienes la vocera de alguien que pretende ser presidente de la República, que está tan alejada de la realidad, evidentemente es preocupante. Nosotros tenemos, por el contrario, que ver cómo avanzamos en el derecho social a la vivienda e incorporarlo incluso a nivel constitucional. Nuestra producción se contactó con Macarena Santelices y la idea era poder hablar con ella, darle la tribuna para que pudiera explicar sus dichos, si efectivamente se refería a que existen en nuestro país casas que tengan un valor de 10 o 20 millones de pesos hoy por hoy. La verdad es que ella iba entrando a una entrevista, no podía hablar, pero nos mandó lo siguiente. Dice, insisto, me referí a las comunas rurales. En las comunas rurales hay comunidades. Solo en Olmué hay 6 comunidades agrícolas que entregan terrenos a las personas nacidas y criadas en el lugar. Insistí en ello, en las comunas rurales, y después ellos mismos dan otras informaciones. Esa es la defensa que hace precisamente la vocera hablando de comunas rurales. Yo hice el ejercicio, yo entendí que ella se refería a su realidad cuando fue alcaldesa de Olmué durante mucho tiempo, pero la verdad, desde que ella fue alcaldesa hasta la fecha, los valores han subido muchísimo. No está o sea, los valores está desconectada la realidad. Han duplicado. Y yo hice el ejercicio, me metí a los portales, Sí, puse ¿no? casa en Olmué, y la más barata que encontré fueron 2.675 UF, que son 80 millones de pesos. No, yo creo que está desconectada de la realidad y yo te creo, tú lo que estás buscando, que eres busquilla y por tanto siempre estás con la información. Pero hay una desconexión de la realidad brutal. Yo creo que pensar que hay viviendas con ese precio es vivir en otro país. Yo creo que, insisto, que a veces siento que en el comando de José Antonio Kast están en Narnia, porque este tipo de comentarios tan fuera de lugar dan la señal de que no hay conexión con la realidad, no hay entendimiento de la situación país, y parece ser que no han hecho la lectura correcta en el sentido de lo que usted mencionaba también, diputado. Post pandemia, lo que se va a venir post pandemia en situación de vivienda va a ser catastrófico. ¿Sabes lo que pasa, Max? A mí no puedo dejar de recordar esas frases lamentables pero célebres de varios ministros. Levántense más temprano para tomar la locomoción más barata, la gente va a los consultorios para hacer vida social, compren flores porque bajaron por la inflación. El mismo síntoma. Todas igual. No sabía que había tanto hacinamiento en Chile. Bueno, son todas del mismo tipo. Te hablan de una cuestión que es bien compleja en última instancia, que tiene que ver con una desconexión muy grande de una élite respecto a lo que vive la mayoría de las chilenas y chilenos. Pero no es una élite solo de derecha. No. Dije es una élite política de todos lados. De una élite política, social, cultural, Se olvidó, pues, diputado. Hay una suerte de dos mundos que no se encuentran habitualmente. Yo no quiero generalizar, porque entre el mundo político, en el mundo social y en distintos mundos, hay gente que conoce, ha visto y ha vivido muy de cerca también esas situaciones. Pero hay una parte de ese mundo que no logra ni siquiera representarse, imaginarse que hay un conjunto gigantesco de gente que vive en la angustia diaria de no tener casa, de tener que endeudarse por la salud de su familia, de vivir en una misma pieza con sus niños. De perder la casa para pagar una cuenta de hospital. Claro. Perder la casa. Y eso se repite mucho más de lo que la gente cree. Mucho más de lo que pasa, diputado, que tienen menos calle que Venecia algunos representantes de la política. Claro, porque finalmente no desconocen el territorio, no se acercan con esa clase popular que espera una política pública que esté a la altura de las circunstancias. Como que hay esa especie de desprecio que yo creo que le ha hecho tan mal. Es que aparecen para las elecciones. Es que claro, mira, justamente porque además, ayer lo discutíamos,
estamos con el tema del cuarto retiro, que parece ser que hay algunos parlamentarios que se le está olvidando ese discurso y caen nuevamente en esa situación. Yo creo que estamos en un problema político grave. Yo les podría contar tantas cosas de eso, de las promesas cuando llegan con la tortita al club de ancianos, al club de la tercera edad, justo antes de las elecciones, salen electos y nunca más No he sé. visto, no me acuerdo. Y de todos los partidos políticos, de todos. Yo que he estado en el Congreso estos años te puedo agregar varias historias a eso. Sí, absolutamente. Mira, y no hay que irse tan lejos para conocer la realidad, ¿eh? Ojo, No, yo para soy acá diputado acá de las llamadas comunas del rechazo, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea, y ahí mismo tienen la realidad brutal. usted tiene que una otros no cantidad de quieren ver. pobreza encubierta Tremenda. Y que no es tan encubierta. tremenda. El Cerro 18, la Ermita, la Villa de la Reina, pero San Luis de casas que Macul. hoy día son de personas de la tercera edad que no tienen cómo mantener la vida en unas Así condiciones de verdad precarias, O sea, con un el nivel de tema de pobreza los increíble, pero viven en Vitacura. El tema de los pensionados, mira, hay una cantidad de profesoras, profesores, ¿Sí? de trabajadores de la privado o público que viven, tú los ves en Las Condes y que sin embargo detrás de la fachada de esa casa hay pobreza. No hay plata para comprar los remedios, que adultos mayores necesitan a veces un presupuesto muy alto. Hay situaciones muy, muy complicadas que se viven todos los días. Absolutamente. Y estos dichos de la vocera de José Antonio Kast ya están causando revuelo y es el diputado Gonzalo Vinter, que no nos visita en esta oportunidad, pero sí manda el siguiente mensaje a través de Twitter. Dice: la vocera de Kast, Macarena Santelices, no tiene ni la idea de la realidad que viven los chilenos y chilenas para acceder a una vivienda. Según ella, una casa vale 10, 15 o 20 millones. Que avise dónde se consigue casa a ese precio, porfa. Son las declaraciones del diputado Gonzalo Vinter que hace a través de Twitter. Son muchas las reacciones que está generando la defensa de la vocera de José Antonio Kast. Es que ella se refería, y lo hizo, es verdad, en el programa lo dijo en reiteradas oportunidades, a zonas rurales. No al Gran Santiago, pero hoy día también en zonas rurales dificulta mucho poder encontrar una vivienda a su Que precio. entregue datos, porque tú misma has estado buscando y encontraste que las casas valen 60, 70, 80 millones de pesos. Que entregue datos. Yo creo que es legítimo decirle, si usted tiene información de que en Olmué hoy día las casas valen... Habla de 10 o estas 15 comunidades. millones. ¿Ah? Habla de esas comunidades de Olmué, que son 6. A lo mejor será 10 metros cuadrados, a lo mejor la vivienda que está pensando, porque la verdad que yo, sinceramente, con esa cifra es imposible encontrar una vivienda en Chile. O estarán pensando en subsidiar y entregar gratis los terrenos ellos. Puede Tal ser. vez la lógica Sería bueno de que lo expliquen. mercado, claro. Porque la casa en el aire no la vas a poder construir. En algún lado tiene que estar. Y eso se llama terreno. Y ese terreno hoy día en Chile ha subido de precio enormemente. Por lo Ahora, tanto, el precio es imposible por el valor que ella ha dicho. La vocera de Kast se refiere al tema de los subsidios en algún momento. Se ve entrampada en la conversación y habla, se refiere al tema de los subsidios y el panel le trata de explicar que el valor de la propiedad real en el mercado es muy distinto al subsidio. ¿Qué fue lo que sucedió ahí, Martín? Sí, cuando ocurrió esta polémica y cuando estaban finalmente los dimes y diretes en torno a cuánto era el costo de una vivienda o cuánto podría llegar a ser el costo mínimo de una vivienda, se entrampa o se mete el tema de los subsidios habitacionales. Y ella dice, pero si con 20 millones o con un subsidio se puede comprar una casa. Y ahí le dicen, no, el subsidio, como su nombre lo dice, es para subsidiar una casa o hoy en día una parte de aquella vivienda. Porque, de hecho, también estuve conversando justo antes del móvil con alguien que está postulando un subsidio, no subsidio habitacional, y le consulté cómo era la modalidad. Y él me dijo en palabras simples, el subsidio obviamente te aporta una parte de esto y el resto debes pagarlo de dos formas, o de dos formas son las más generales. Una es a través de un crédito hipotecario y ahí pagas la diferencia, y la otra es con dinero del bolsillo de cada una de las personas que postula o que se quiere comprar dicha vivienda. Entonces, en palabras simples, cuando la vocera de José Antonio Kast, Macarena Santelices, se refiere a que, no sé, una casa vale 20 millones o que con el subsidio se podría adquirir una casa, la verdad pareciera no ser cierto en torno a los datos que se demuestran. Y también para ejemplificar a la gente que no ha optado nunca a un subsidio habitacional o que tiene poco conocimiento de aquello, si la casa, por ejemplo, pongámosles que cuesta 30 millones y el subsidio es de 20 millones, ahí, esos 10 millones que sobran o que faltan por pagar lo puede hacer dentro de estas modalidades, o con el dinero de uno o con un crédito hipotecario, que esas son las dos más generales que se aplican en estas instancias. Pero esa polémica se dio también mucho rato, fue como de la mitad de la conversación hacia adelante. El tema de que, pero si con el subsidio se puede. No, con el subsidio no se puede adquirir una casa. El subsidio es para finalmente inyectar un poco de dinero, pensando también en el costo de las viviendas hoy en día, y así poder tener un colchón para el resto poder pagarlo de la forma que uno estime más conveniente.
Desafortunada por donde se le mire la intervención de la vocera de José Antonio Kast. Ella insiste con el hecho de que se refería a lo que pasaba en zonas rurales. Claro, me parece que no aclaras que oscureces. Debería tratar de darse a entender en una próxima entrevista un poco mejor respecto a qué era lo que ella postulaba. Si efectivamente el tema del subsidio en zonas rurales o a estas comunidades de Olmué, Max, porque te juro que no sé por dónde... No, que yo creo que es indefendible la explicación, porque además lo que ha pasado, la situación inflacionaria, cómo está la ¿Cómo UEF. ha subido todo? Entonces, o sea, es que cómo ha subido todo. Sí, decir esto en estos tiempos yo creo que es una bofetada para miles de personas que lamentablemente no han podido acceder a la vivienda. Entonces, yo insisto que hay un problema en materia de vivienda, porque ya anteriormente la asesora en materia de vivienda ya había cometido un error con respecto a la explicación de cómo estaban concibiendo la vivienda. Entonces acá nuevamente se comete otro error, por tanto creo que ahí hay un problema que no se ha resuelto finalmente por Ya, pero el tema sigue siendo para mí el de la desconexión, el que hablábamos antes. Porque estaba recordando que ayer, si no me equivoco, desde la CPC decían, por ejemplo, las farmacias populares no han servido para nada. Y la gente empezó a responder y a decir, oiga, mire, tal remedio me costaba 40.000 pesos en la farmacia, lo estoy comprando por 16.000 pesos. Y cantidad de ejemplos. Yo digo, ¿lo habrán dicho de malos? No. No captan, no comprenden, no conocen, no se dan cuenta de la realidad que vive la familia. Porque han quedado fuera. Entonces esto yo lo ubico en el mismo plano, de una desconexión muy grande de la realidad. Porque si dice eso respecto a las viviendas, lo más probable es que tenga una desinformación similar respecto de otros gastos que tiene la familia hoy día. En educación, en salud, en la vida diaria, en lo que significa hoy día el costo de la vida en todos sus aspectos. En transporte incluso. En transporte, en medicamentos, que insisto, uno de los problemas graves que afectan sobre todo a los adultos mayores. Entonces yo creo que es necesario lo que hablábamos antes, más territorio, más terreno, más vinculación con la realidad. Más calle. Sí. Ahora, hay un tema que no es menor respecto a las viviendas sociales, y yo insisto en un punto. Las viviendas sociales te la entregan sin nada. Sin nada. O sea, de verdad que sin nada. Entonces, o sea, puede tener un valor, pero a esa casi no me refiero a los muebles. Hay que invertir. Hay que ponerle cerámico, hay que ponerle huerta, hay que... La verdad, o sea, no se puede decir que más lenta todavía, Marco. Siempre se tira al suelo, no. Escucha. Sí. La primera que averiguó cuánto valen las casas. Ya tenía todos los datos, Ahora ya es gestora inmobiliaria. Ahora se convirtió en gestora inmobiliaria. Estoy vendiendo en casa Olmué. Vendo en casa Olmué. En 10 millones. En 10 millones, en 15. Marcos, la verdad es que llama muchísimo la atención las palabras de Macarena Santelice. Tú que sigues en el mercado, que monitoreas la situación, ¿cuánto han subido las propiedades en el último tiempo? ¿Y hoy día se puede encontrar una casa en zonas rurales por 10, 15 o 20 millones de pesos? Hola, Julia. De ninguna manera. Yo creo que lo que mencionaba la vocera del candidato Kast es una realidad más bien de los años 80, ¿no? En los años 80 quizás se podían encontrar viviendas en torno a ese precio. Hoy día de ninguna manera, salvo alguna excepción explicada por factores que no tienen nada que ver con la realidad o algún caso puntual, las viviendas superan por creces los 40 millones de pesos, en muchos lugares mucho más, ¿no? Entonces yo creo que hay una confusión de lo que debería ocurrir en Chile, porque tenemos una situación de bajísimos salarios. Siempre es bueno recordarlo que la mitad de la fuerza de trabajo ocupada en Chile gana menos de 420.000 pesos líquidos, y que la mitad de los hogares, consolidando todos sus ingresos, reporta ingresos autónomos inferiores a las 580.000 pesos líquidos, datos del INE, con pandemia incluida. Por tanto, uno esperaría que las viviendas, el precio de las viviendas, ojalá se situara en relación a la realidad de los ingresos de los hogares en Chile, pero lamentablemente tenemos un costo de vida disparado, y eso no es excluyente para el caso de la vivienda. En el caso de la vivienda tenemos aumento de precios considerables en la última década. Cada vez más difícil encontrar un departamento, una casa, en valores que sean posibles para la mayoría de los hogares. Entonces, lo que indicaba en este caso Macarena Santelice se acerca más bien al pie que debería pagar una familia para adquirir una vivienda propia que al valor de la vivienda misma. O sea, de hecho ella se refiere en reiteradas oportunidades, y también lo que nos manda a nosotros es que hablaba de las zonas rurales.
yo que sigo por entretención, por hobby, porque no tengo dinero para comprar nada, pero sigo los portales de distintos inmobiliarios, de zonas, de terrenos. Antes de la pandemia, los terrenos en zonas rurales eran muchísimo más baratos. Post pandemia hubo mucha gente que se quiso ir a vivir al sur, o a Olmué, o a Melipilla. Y el mercado reaccionó. Y subieron los precios. Mira, aquí. Ese es mi humilde aporte, Marco. Exactamente. De hecho, aquí tenemos hay dos factores. Hay un factor de demanda que efectivamente por la pandemia fue mucho más atractivo poder ojalá tener un terreno, una casa vinculada con la naturaleza y el aire libre, pero al mismo tiempo tenemos un problema de oferta, ¿no? La especulación en el uso del suelo también ha disparado el precio de los terrenos y de las viviendas la última década. Ambas fuerzas han explicado que el aumento de precios en la vivienda ha sido considerable en los últimos años. O sea, una situación que no se puede explicar, Max, por ninguna parte. No, yo no le encuentro mucho sentido a lo que planteó la vocera. Insisto, creo que no hay una realidad clara sobre la situación de la vivienda. No se han escuchado, parece, a los comités que han hecho pública la situación de la vivienda, y siento que esto es de una desconexión brutal, y hay un problema en esa dirección, salvo que, insisto, siga pensando el comando de José Antonio Kast que la vivienda no debe ser un derecho social. Yo creo que ahí hay un punto importante y que uno podría aprovechar esta polémica, y es preguntarle y saber cuál es la propuesta de José Antonio Kast en relación al drama de la vivienda en Chile. Porque al final del día es el tema de fondo. Desde el comando del programa de Gabriel Boric hemos planteado un programa de 260.000 viviendas en 4 años, sabiendo que es muy difícil, que es muy ambicioso, pero que es una necesidad, que no alcanza a cubrir toda la carencia de vivienda que hay. Pero bueno, tenemos que empezar y acelerar el tranco fuertemente en el tema de vivienda. Yo quisiera saber, porque no le hemos escuchado a José Antonio Kast, cuál es su propuesta en materia de vivienda. ¿Cuántas van a construir? ¿Cómo van a resolver este drama que hoy día afecta a cientos de miles de familias? Porque si creen que basta que las familias tengan 10 o 15 millones de pesos, bueno, estamos lejísimos de la realidad, y quiere decir que no hay ninguna propuesta concreta para resolver este problema. Eso es el tema de fondo al final del día. ¿Cómo van a resolver? ¿Qué propuestas hay desde ese comando para las familias que hoy día no tienen vivienda? De hecho, tienen plazo hasta este sábado ambos comandos para poder entregar sus programas al CERVEL y para hacer todas las adecuaciones, y así como de alguna manera hoy día el comando de Kast está enfrentado por el tema de las viviendas a 10 o 20 millones de pesos, también en el comando de Boric tienen otros problemas. Incluso hay quienes aseguran que el candidato no siga refiriéndose a favor del cuarto 10%, que mejor se quede ahí calladito. Algunos asesores económicos le están diciendo... Sal de ahí. Sal de ese bosque. Claro, y cuando él recientemente, esta semana, había dicho efectivamente que se tenía que votar lo antes posible. O sea, tenía que salir el cuarto retiro lo antes posible. Entonces, la situación está bastante convulsionada y vamos a tener que esperar ver los programas, Marcos, para ver qué proponen, no solo en tema económico, que han sido muy polémicos. Así es. Yo creo que va a ser bien importante ver el fin de semana cómo se van reacomodando los programas de las dos candidaturas. Esperamos que en el caso de la candidatura de Boric no se modere, porque lo que yo he leído al menos solamente corresponde a una normalización del país en algunas aristas y en algunos temas puntuales. Y creo que las declaraciones de la vocera de Kast también invitan que ojalá en los próximos debates, donde en general a las candidaturas se les somete a algún test de que nos digan, por ejemplo, cuánto es el PIB de Chile, qué es el PIB tendencial, cuál es el presupuesto, que es algo importante, que sin duda hay que manejarlo. Creo que sería importante incorporar otras preguntas, que las candidaturas digan exactamente cuánto ganan los trabajadores en Chile. Yo no he escuchado en ningún debate que se les pregunte eso, que nos digan cuánto cuesta el kilo de pan, que digan exactamente cuánto necesita un hogar promedio de 4 personas para llegar a fin de mes sin tener que endeudarse, ¿no? Que digan cuánto es el costo de una vivienda promedio, aprovechando el caso de la discusión. Yo creo que sería importantísimo, ¿no?, que las candidaturas también manejaran esos datos que tienen que ver con la cotidianidad de las personas, y al mismo tiempo manejaran los datos macro, que son muy importantes para guiar las finanzas públicas del país. Sería interesante escuchar eso en un debate.
Marcos, te queremos agradecer por este contacto. Gracias por haber reafirmado la idea, las sospechas que teníamos que o estábamos nosotros muy perdidos o las viviendas en Chile por menos de 20 o 10 o 20 millones no existen. O sea, por menos de 45, 50, casi imposible aunque sea zona rural. Gracias, Marcos, que tengas una excelente semana. Igualmente, muy bien. También le agradecemos a Martín Ortiz. Gracias, Martín.